¿Me levanto ya o espero unos minutitos aquí en camita? ¿Qué me voy a poner hoy? ¿Esta alfombra o esta otra? Nos pasamos gran parte de nuestro tiempo eligiendo. A veces son decisiones trascendentes y otras no tanto. Son prácticamente automáticas. Hasta cuando no hacemos nada, estamos decidiendo no hacer nada. Este vídeo va de decisiones que en su momento tomé y han definido en cierto modo la forma actual en la que trabajo. Comentaré los editores de vídeo que he utilizado en distintas etapas profesionales y cuáles fueron los distintos motivos que me llevaron a mi actual elección, DaVinci Resolve. Hablaré de sus ventajas e inconvenientes. Todas ellas son opiniones basadas en mi experiencia y por lo tanto son subjetivas. Es más, si algunas de ellas las tomase hoy, posiblemente serían diferentes. No sería justo que hiciese una comparativa entre todos estos editores de vídeo porque los he utilizado en distintas etapas, con lo cual alguno de ellos posiblemente ha evolucionado de una forma exponencial y otros se habrán quedado más o menos estancados. Por ello, daré un repaso muy general a todos esos editores de vídeo para entrar ya directamente a mi actual editor, el DaVinci Resolve. Blackmagic Design es la empresa que en su momento compró DaVinci Resolve y actualmente la desarrolla y comercializa. Esta empresa no me paga por hacer esta breve review. La hago simplemente por si te puede resultar útil. La relación que tengo con Blackmagic Design es única y exclusivamente porque compré su licencia, nada más. Mi afición por todo lo que tiene que ver con multimedia comienza en los años 70. Mi padre compra una cámara de cine aficionado, era de 8 milímetros. En ella se introducían unas cintas que duraban 3 minutos. Minuto y medio por un lado y había que darle la vuelta, y otro minuto y medio por el otro lado, y después eso se juntaba. Bueno, era un show. Realmente eran cintas de 16 milímetros que se dividían después por la mitad. Grababas primero por un lado y después por el otro lado. Todo esto sin sonido. Una vez que se mandaban a revelar, después cuando venían yo hacía el montaje con una empalmadora, que se hacía físicamente. Se cogían los dos trozos que querías unir, cortabas por donde querías hacer la unión y ahí hacías el empalme como se hacía con el cine tradicional en aquel momento. El cine profesional utilizaba un sistema muy parecido al aficionado. Comenzamos en la prehistoria de la edición de vídeo, casi, los años 90. Mi primera incursión utilizando vídeo para editar fue a través del programa Adobe Premiere, la versión 4. Corría sobre Windows 3.1. Comparado con de donde yo venía, es decir, de cintas de 8 milímetros, pasarse a editar con el ordenador, aquello me pareció alucinante. Con el tiempo conseguí ahorrar para comprarme una tarjeta digitalizadora de vídeo que se llamaba AV Master. Aquella tarjeta lo que permitía era digitalizar vídeo, porque ahora, claro, todos estamos acostumbrados a que grabas con el teléfono y ya tienes el vídeo en formato digital, pero antes no era así. Grababas en unas cintas que no eran digitales, eran analógicas, y después tenías que digitalizarlo a través de una tarjeta capturadora de este estilo que te permitía pasar de analógico a digital. En el momento que lo tenías en formato digital, a partir de ahí ya editabas parecido a como podemos editar hoy, con las limitaciones del software que había en aquel momento, que era muy diferente a lo que hay ahora, pero la verdad es que era un salto de gigante. La tarjeta AV Master traía un software que se llamaba Media Studio. Ese software para mí en aquel momento era rompedor. Para mí estaba muy por encima de lo que era Premiere en aquel momento también. Tenía una serie de plantillas y opciones de animación de efectos y tal. Estaba muy pero que muy bien. Creo que el software este ha seguido evolucionando, pero yo le perdí la pista. Lo utilicé durante años, pero yo después le perdí la pista. A todo esto se utilizaba definición estándar. La alta definición aún no había llegado, al menos al gran público. Durante años estuve editando en definición estándar, capturando con esa tarjeta y utilizando el editor Media Studio. Estaba contento, realmente funcionaba muy bien. La verdad es que era un poco incordio tener que digitalizar después de haber grabado, pero bueno, es lo que había. Previamente había hecho trabajos semiprofesionales con el sistema este de la AV Master de captura y tal, pero claro, con una calidad que no tenía nada que ver con lo que venía con la era digital. En el momento en el que empezó a haber no solo cámaras digitales, sino soportes digitales, el cambio fue brutal, porque ya era multigeneracional, es decir, cada vez que hacías una copia quedaba idéntica al original. Antes, cuando hacía trabajos semiprofesionales y entregaba a clientes, se los entregaba en cintas de
VHS, algunos ni sabréis lo que es eso, pero bueno, eran unas cintas analógicas, con lo cual, si hacías una copia de eso, no se parecía en nada al original. Y si hacías copia de copia, bueno, cualquier parecido con el original era pura coincidencia. Poco antes de 2010 empiezo a utilizar Sony Vegas. Para mí fue otro salto. Era un software que estaba muy bien, era bastante rápido, y es en 2010 cuando doy el salto al vídeo profesional en alta definición. Comencé haciendo bodas. Había hecho previamente, pero era de forma semiprofesional, amigos, etc. Decidí hacer bodas en las cuales empleaba varias cámaras para tener distintos puntos de vista, con lo cual necesitaba edición multicámara. Y ahí es donde empezó mi problema. Sony Vegas trabajaba de maravilla con edición normal sin ser multicámara, pero en el momento en que quise utilizar la multicámara, aquello me dio muchos problemas. Tuve infinidad de problemas con Sony Vegas, no porque fuera malo, sino porque a lo mejor lo que le estaba pidiendo pues no era lo que podía dar de sí en ese momento. En aquel momento estaba dando muy fuerte Apple con sus iMac y me decidí por comprar uno. Compré uno sin mucha convicción, es más, se podía devolver si no te convencía, ahora ya no se puede hacer con los Apple, pero en aquel momento sí se podía hacer. Me fui a unos grandes almacenes y les dije, lo voy a probar, si no me convence te lo traigo. Y me dijeron, no hay ningún problema, en aquel momento se podía hacer, ahora ya no se puede hacer con los productos de Apple. Si no tienen un defecto, no te lo recogen. Lo que más me llamó la atención de ese equipo, del iMac, era que movía con una facilidad pasmosa grandes cantidades de información. Eran archivos enormes, pesaban bastantes gigas y los movía con una facilidad asombrosa. Con lo cual, para mí fue otro salto importante. Empecé con Final Cut versión 7. Y estuve durante algún tiempo utilizándola, hasta que Apple sacó la versión Final Cut Pro X, Pro 10. Se me dio por probar Final Cut Pro X recién salida del horno, es decir, cuando la acababa de sacar Apple. Menuda tenía un aspecto muy bonito, eso sí, como casi todos los productos Apple, pero estaba sin terminar. Y lo que más me fastidió es, aún por encima, las respuestas que daban. Le faltaban cosas y aparte era una versión, no era una versión beta, vamos a decir que una versión petaba por todos los lados. Menos mal que se me dio por hacer pruebas con algún proyecto pequeño que tenía, algún tráiler o algo así, y se me dio por hacer la prueba con Final Cut Pro X. Pero no tuve más remedio que volver a la versión Final Cut Pro 7. A nivel mundial había muchísimos editores de vídeo que echaban pestes de Apple. Apple fue reconduciendo el tema, fue mejorando el software y unos meses después ya con una versión, me parece que fue la 10.2, si no recuerdo qué versión fue, pero bueno, sacaron ya una versión de Final Cut Pro X que realmente ya era operativa. Le faltaban algunos detallitos, pero bueno, estuve durante varios años utilizando Final Cut Pro X y me encantó. En 2018 contacto con Drongal y formamos el grupo Drongal. Uno de los editores del grupo Drongal utilizaba Adobe Premiere, pero la versión del 2018. ¿Qué cambio? El cambio era espectacular. De lo que yo conocía, claro, era la prehistoria del Adobe Premiere. El software había cambiado espectacularmente. Tenía una integración con After Effects, la herramienta para hacer efectos especiales, composición. Una integración perfecta. Arrancabas los dos programas, pero en el momento en que le decías que querías hacer algo en After Effects, desde After Effects hacías lo que tuvieras que hacer, la animación o composición o lo que fuese, y automáticamente desde Premiere ya lo podías ver. Para mí eso era espectacular, pues porque yo tenía el equivalente de After Effects, pero para Final Cut, que era Motion. Motion es un programa que permite hacer motion graphics, efectos, composición, etc. Es más o menos el equivalente a After Effects, pero de Apple. La comunicación que había entre Final Cut y Motion no tenía nada que ver con la comunicación que había, el interface tan fluido que había entre Adobe Premiere y After Effects. Me encantó. Y le vi muchas posibilidades. En cuanto a edición, yo no tenía ninguna queja con Final Cut Pro X, pero tenía una serie de mejoras. Lo que vi del Adobe Premiere unido con After Effects dejaban en pañales en aquel momento a Final Cut, sin duda. Dentro de la industria de la edición de vídeo, Adobe Premiere es uno de los mejores, pero eso no quiere decir que sea el único. Dado que el precio de Adobe Premiere, el alquiler, me salía de presupuesto, busqué alternativas y encontré DaVinci Resolve. Grata sorpresa. ¿Por qué?
porque DaVinci Resolve tenía varias cosas que me gustaban. La política de precios no tenía nada que ver con la de Adobe Premiere. Pagabas una vez y de por vida. Tenía una versión gratuita, que de hecho me la bajé, la versión gratuita, y el 90% de las funciones son las mismas que las que tiene la versión Studio, la versión de pago. Es un software que me gusta mucho como está diseñado, ahora os comentaré más de él. Otro de los editores que vi fue Filmora y me gustó mucho, pero le noté que para uso profesional, al menos el uso que le estaba dando yo, me parecía que se quedaba un poco corto, pero es una opción muy pero que muy interesante. Tenía que decidir entre DaVinci Resolve y Premiere. Lo que me tiraba para atrás de Premiere era lógicamente el precio. Hice pruebas de carga en su momento de los dos editores, es decir, DaVinci Resolve y Adobe Premiere, y a mí me convenció bastante más, con diferencia, DaVinci Resolve. Si a eso le unimos el tema del precio, la decisión para mí estaba tomada. La primera ventaja que le veo es que es modular. Tiene todos los módulos necesarios para editar vídeo y efectos especiales, audio, color, todo está integrado en un mismo programa. Hay otros programas que están muy bien, pero que necesitas herramientas externas. Estarán todo lo bien integradas que quieras, pero son herramientas externas. No quiero pararme mucho en detalles demasiado técnicos, simplemente quiero dar un repaso general, porque en otro vídeo entraré más en detalle e incidiré más en todo lo que tiene que ver con la parte técnica. Ahora lo voy a comentar de una forma muy general, para que tengáis una idea. No todos los editores de vídeo tienen el mismo flujo de trabajo, son parecidos, pero no todos son iguales. Para mí la forma que tiene de definir el flujo de trabajo está muy bien pensada. Da la sensación de que ha sido creado por editores de vídeo, no por programadores. Algo importante que no todas las empresas de software tienen en cuenta es la opinión de los usuarios. En el caso de Blackmagic Design, chapó. En cada nueva versión tienen muy en cuenta lo que piden los editores de vídeo que lo utilizan. De hecho, cuando descargas DaVinci Resolve, una de las cosas que te preguntan es ¿qué te gustaría que tuviera? Bueno, es todo un detalle de que lo incorporarán o no lo incorporarán, pero por lo menos lo tienen en cuenta. ¿Qué cosas no me gustan? Bueno, pues una de las cosas que no me gusta es algo que es inherente a todo software que tiene este tamaño. Es decir, que hay que reconocer que es un monstruo. Es decir, DaVinci Resolve es una herramienta potente, pero es una herramienta que necesita máquina. Para los que os guste editar y hacer muchas florituras y tener toda la potencia de DaVinci Resolve, pues la podréis tener, incluso en la versión gratuita, pero pensad que hace falta máquina. Aquí os pongo los requerimientos mínimos que hacen falta. DaVinci Resolve es un devorador de recursos. Los aprovecha muy bien, sobre todo la versión Studio, pero hay que reconocer que precisa de máquina potente. Le pasa lo mismo a Premiere, sin máquina potente, olvídate. Una de las cosas que había marcado como inconveniente, resulta que lo han corregido en las últimas versiones. La versión 17, esto que voy a comentar ahora, ya lo han corregido. Me parecía increíble que un software de este nivel no pudiera ver en tiempo real los efectos antes de aplicárselos en la línea de tiempo. Es decir, una transición, por ejemplo. Tenías que acordarte de que tal nombre de tal transición hace tal efecto. Hasta que no lo soltabas en línea de tiempo y lo veías, no veías cómo iba a quedar. Ahora no, ahora ya lo puedes verlo en tiempo real y la verdad es que está muy bien pensado. Los nodos son muy potentes, pero es un cambio radical en la forma de entender la edición de vídeo. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de los editores de vídeo no trabajan con nodos. Sobre esto os voy a comentar una anécdota. Un colaborador nuestro del grupo Drongal, hablando en algún momento sobre editores de vídeo, él me decía, yo utilizo Premiere y tal, y probaste DaVinci Resolve, bájate la versión gratuita y dime qué te parece. Después de verla me dijo, es que utiliza nodos, y a mí eso, los nodos implican cambiar el chip para poder trabajar con ellos, pero son potentísimos, están muy bien. A algunas personas esto le puede echar un poco para atrás, pero merece la pena probarlos. Es posible que tenga más inconvenientes, pero yo en principio la visión que tengo del programa de forma muy general es esta que os he trasladado. Para las y los que tengáis mucha afición a esto de la edición de vídeo o os dediquéis profesionalmente y no utilicéis DaVinci Resolve, os animo a que probéis la versión gratuita. Está realmente bien. Como os decía, en otro vídeo explicaré las diferencias entre la versión Studio, la de pago, y la gratuita. También iremos viendo manejo y trucos de este software que me parece tan interesante.
para las y los indecisos sobre qué editor de vídeo utilizar, yo aquí haría dos diferencias entre lo que es un software para no complicarse la vida y que va muy bien, que es Filmora. No llega al nivel de DaVinci Resolve, pero está realmente bien. Habrá muchos otros editores que estén genial, pero yo no los conozco, por eso solo os hablo de lo que en su momento he probado. Espero que este vídeo os haya resultado útil. Nos vemos en el próximo. Chao.